Gracias, Señor. Tú eres merecedor de toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Qué bueno que veo muchas caras nuevas que hace tiempo no veía. Y bienvenidos a las visitas. Que Dios les bendiga. Ya los estaremos saludando. El tema que Dios nos trae hoy es un tema muy bonito porque es la salvación, bendición continua. O sea que esto va en coherencia con la enseñanza del martes. Así que usted va a tener coherencia de lo que va a seguir el martes y el hermano Carlos Torres nos va a traer la enseñanza. Pero va coherente con lo que tenemos que hablar. Y fíjense que el título es La salvación, una bendición continua. No es salvo, siempre salvo. ¿Eh? Una salvación continua. Es importante porque la mayor parte de las personas, gracias, piensan que la salvación ocurre en un momento dado y ya no tienen más que preocuparse. Y eso son un engaño porque esta Biblia establece claramente que con temor y temblor tenemos que proteger nuestra salvación. Por lo tanto, sabemos que sí, en el momento que usted recibe a Jesús, tiene la salvación. Pero no podemos quedarnos limitados a ese momento, porque la salvación es un proceso de fe, ¿verdad? Y nos va cambiando o convirtiéndonos en una familia de Dios, cuya transformación redunda en la imagen y semejanza de un Cristo vivo en nosotros. Por lo tanto, es importante que nosotros miremos esto en el sentido de eternidad. Eternidad significa tiempo y tiempo es Dios. Quiere decir que no tiene un límite de tiempo porque Él es Dios de todo tiempo. Y nosotros tenemos que ver que en el pasado, en el presente, en el futuro, tenemos que mirar como un solo tiempo correctivo hacia una eternidad. Es decir, olvídate del pasado, Dios te perdonó. Mira ahora el presente y ahora alinea tu visión hacia el futuro, que es la eternidad. Por lo tanto, Dios es un Dios que pone todas las cosas en orden si tú se lo permites. Y en el principio nosotros tenemos que tener bien claro que cada situación de nuestra vida nos ayuda a que nuestra imagen y semejanza de Cristo, la imagen y semejanza, yo digo de nosotros porque fue creado, pero el enemigo nos la robó en el huerto del Edén. Entonces Dios envió al segundo Adán. Yo entiendo que ustedes saben esto, no quiero darle para atrás. Y ese segundo Adán, llamado Jesús, fue el que restableció el orden original del principio de la creación en el hombre hacia la eternidad. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vemos que la salvación es un proceso continuo de bendición en nuestra vida. Y el factor de responsabilidad nos toca a nosotros para que nosotros permitamos que Dios nos moldee a la imagen y semejanza del Creador. Es decir, nosotros tenemos que tener voluntades rendidas a Él para que Él continuamente nos vaya transformando. Y esa transformación hace que se establezca una relación de intimidad con Él para funcionar en una plena certidumbre de obediencia a su verdad. Y eso trae en nosotros un convencimiento real de una seguridad hacia la vida eterna. Por eso cuando le adoramos, lo reverenciamos y lo destacamos. Y nuestra vida tiene que ser un estilo de adoración a Él en palabra, obra y acción. Por lo tanto, cuando nuestra palabra, obra y acción está consono con esa verdad que está establecido en la palabra, que la conocemos, la estudiamos, la vivimos, la anhelamos, la amamos, la deseamos, entonces la ponemos por práctica. ¿Y qué va a pasar? Que entonces todo lo que tú vas a hacer va a ser exitoso porque tienes el aval, la aprobación de Él a través de su palabra. Por esto es importante, hermano, que entendamos que vivimos en unos tiempos difíciles, pero no imposible de obedecerle a Él. ¿Por qué? Porque en los tiempos difíciles se vuelven fáciles cuando lo obedecemos a Él. Dice, wow, pero eso es contradictorio. Sí. Sonará contradictorio para el intelecto del hombre, pero para el hombre de fe es cónsono con la palabra de Dios y con el Creador.
Porque Él promete en su palabra claramente, y lo hace, que Él pelea la buena batalla por cada uno de nosotros. Y si nosotros no le damos esa oportunidad de que Él pelee la batalla, ¿cómo lo vas a saber? Dice la palabra, y probadme en esto si no abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Malaquías te lo dice. Y te lo está diciendo en términos de las ofrendas. Dice, ofrenda lo que tienes y probadme en esto si yo no cumplo mi palabra hasta que sobreabunde. Cada persona que ofrenda piensa que está ofrendando algo material. ¿Sabes qué? La mayor ofrenda es del corazón. Es el acto del hecho vivencial de dar con gozo lo que el Señor te dio. Y yo siempre le digo a la gente, da que te duela. Da de lo que te hace falta. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que Dios está mirando. Cuando tú le das a Él de lo que a ti te cuesta, le estás dando lo mejor que tú tienes para tu vida. Como yo le decía el otro día a mi esposa, tú tienes unas camisas y se la quería dar a algo, a una persona, y le di las mejores camisas que a mí me gustaban. Y ella me decía, pues te queda bien. Si no se trata de que me quede bien, es que a mí me gustan mucho y son las que a mí me gustan, por eso las quiero regalar. ¿Usted me está entendiendo? Y eso son cosas materiales, pero ¿qué es lo que está mirando Dios? Tu corazón. No está mirando otra cosa. Sea lo que sea que a ti te cueste de valor, es lo que Él valoriza en el factor de eternidad. Mira qué profundo es esto. Por eso nosotros tenemos que ver que hay 3 vertientes que hoy tenemos que examinar a la luz de la predicación. La número 1 de ellas es la justificación. Nosotros tenemos que entender que la justificación comienza en momentos en que nosotros pecamos, pero Dios toma el lugar de nosotros a través de Jesús y es nuestro sustituto en la cruz del Calvario, llevando todos nuestros pecados y culpas, delitos, pecados, transgresiones y enfermedades, dice la palabra. Lo que significa que automáticamente Él se convierte en la sustitución de nosotros, que éramos los que teníamos que morir en la cruz del Calvario, para que nosotros obtuviéramos la justificación de parte de una ofrenda pura, agradable y perfecta como la que hizo Jesús. Ninguno de nosotros tenemos la oportunidad, ni tendríamos ni en este siglo ni en el venidero, de hacer una ofrenda grata y agradable a Él, porque ninguno de nosotros somos puros. Nuestra naturaleza caída no permite la pureza y la integridad que requiere y demanda una entrega total de perfección. Pero vamos camino hacia eso. Y como vamos camino hacia eso, tenemos que mirar al que murió en la cruz del Calvario, que es por lo cual nosotros recibimos la justificación para el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados, delitos y transgresiones, y sanidades y liberaciones de todas nuestras enfermedades. Cuando miramos eso desde la justa perspectiva del valor que tiene eso, nos damos cuenta que hizo una ofrenda perfecta. Una ofrenda perfecta era la única que satisfacía a Dios Todopoderoso para otorgarle al hombre la bendición de la salvación. La segunda cosa que veremos en esta mañana es la santificación. La santificación es el proceso de la consagración al Señor. Es decir, guardarnos para Él en manera de forma de pensar, hablar, actuar y decidir. Y eso tiene que reflejarse desde la integridad de nuestro corazón en la profundidad, que se manifiesta exteriormente en hechos que sustancialmente se ven y sirven de testimonio para otros. Por lo tanto, la santificación es un proceso gradual que a medida que se perfecciona el carácter de Cristo en nosotros, se va viendo. ¿Y cómo usted se va dando cuenta? Porque los frutos del Espíritu empiezan a aflorar en usted sin usted darse cuenta. Ya no es aquel que alza la voz y grite, pataletea y por cualquier cosa está criticando y peleando, sino es aquel sumiso que habla con voz baja y la respuesta blanda aplaca la ira. Y se aplica la palabra. Por decirle un ejemplo. El tercer punto que vamos a hablar es la glorificación, que es en el proceso donde nosotros vamos a ser transformados y translocalizados completamente libres ya del pecado a las mansiones celestiales. Ese es el fin y el propósito que toda la iglesia debe buscar en Cristo Jesús. Así que vamos a empezar por la justificación. La justificación
nosotros la recibimos por fe y lo vamos a empezar a visualizar con la base sustancial de Romanos capítulo 5, versículos 1, 2 y 3. Y lo quiero que lo tengan en pantalla para que usted lo pueda analizar. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el único, oiga esto, el único camino en quien alguien puede ser justificado es por Jesús y lo que hizo en la cruz del Calvario. No hay más nada, hermano. Olvídese de los disparates del internet, olvídese de lo que usted ha escuchado, esto es por la palabra. Y eso que usted tiene ahí es la palabra. Y nosotros tenemos que estar meridianamente claros, porque estamos en momentos donde el enemigo te quiere subyugar para que tú renuncies a tus valores y le entregues tus valores en derechos funcionales a otros. Porque están ocupando un cargo X o Y de gobernanza. No, tú equivocaste. Tú tienes que obedecer al gobierno, pero aquel que viole tus derechos constitucionales del Rey de Reyes y Señor de Señores, no los podrá violentar. ¿Me está entendiendo? Que tenga oído, entienda lo que el Espíritu le está diciendo. Porque llega un momento que la iglesia va a tener que demostrar que es iglesia. Y que no vende su palabra. Fíjese que la paz para con Dios es la obra del Espíritu Santo en nuestra justificación. Está en el versículo número 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que la paz para con Dios es la obra del Espíritu Santo que nos justifica para recibir las bendiciones desde aquí hasta la eternidad. Eso no es una bobería, hermano. O sea, usted tiene una garantía de una verdad absoluta que le tiene que dar paz en su corazón para que pueda recibir en la forma correcta que Dios dice lo que Dios le dijo que iba a hacer con usted. Si Dios te prometió algo, Dios no es hijo de hombre, dice la palabra, ni hombre para arrepentirse. Por lo tanto, Él lo va a cumplir. Es cuestión de que tú deposites la credibilidad, la fe en Dios, para que en el tiempo correcto Dios lo cumpla. Por eso es importante que nosotros entendamos esta palabra y la podamos digerir como tiene que ser. Entonces, fíjate que este versículo dice, versículo de Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por esa fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. Quiere decir que la bondad, el acceso que tenemos hacia la bondad de Dios, lo recibimos por la fe en Cristo. Y cuando usted me dice bondad, es todo bienestar de tu necesidad para tu propia satisfacción. No busque más diccionario, hermano. Eso es bíblico. ¿Por qué? Porque tú te vas a saciar de bienestar y de bien cuando tú conoces a tu Creador. Mientras tú no conoces a tu Creador, tú existes y no vives. ¿Por qué? Porque tu espíritu está muerto. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que gloriarnos en una esperanza en Él, que es nuestra garantía. Él le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya y envíe otro consolador. Y Él ascendió al cielo. Los discípulos dijeron, pero no entiendo, ¿cómo es esto? Que tú te vas y nos vas a enviar otro consolador. Sí, eso mismo. ¿Por qué? Porque cuando estaban aprendiendo a evangelizar y a llevar la palabra, Él decidió hacer lo que el Padre le dijo, y era morir en la cruz del Calvario, para que entonces todo el mundo viera que Él murió de verdad, y hasta le mantieran la lanza en el cuerpo, para entonces ir a la tumba, y al tercer día cumpliera lo que le había explicado a los mismos discípulos que no le entendieron, que Él resucitaría. Y Él resucitó y le demostró el cumplimiento de la palabra, era tal y cual Él dijo. Entonces, ¿cuál es la sustancia de tu seguridad? Si al Dios que tú le sirves es un Dios que está vivo.
y que todo lo que dice en la palabra lo ha cumplido. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es el miedo que te angustia ante las noticias que te dicen allá afuera? Ante el miedo que quieren imperar para que tú tengas que someterte a lo que no tienes que someterte. Iglesia, tiene que despertar. Tú tienes que cumplir con las leyes de gobierno, pero despierta. Despierta. Sé ágil. Porque se trata de ti. Tú sabes que ese cuerpo no es tuyo, es del Espíritu Santo. Ese es templo de Dios. Y usted tiene que cuidarlo, dice la palabra, con temor y temblor. Entonces, tome cuenta de lo que está hablando el Espíritu, hermano. Para que no siga cayendo en las equivocaciones que quieren hacerle caer. Versículo 3. Fíjate que nos habla de algo muy interesante y necesario para nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y usted va a decir, pero pastor, no entiendo. O sea, que los problemas que dificultan mi paz y mi gozo, ¿va a ser de bendición? Sí, eso mismo te estoy diciendo. Eso mismo te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la situación adversa a lo que a ti te gustaría, cuando tú tienes la situación, tú dices, estoy perdido o perdida, no sé qué voy a hacer. Ahí es donde Dios trabaja. Pero si tú pones la fe en Él y tú esperas que Él te dé la respuesta y funcionas conforme a la respuesta que Él te da, muchas veces se desespera y la espera desespera. Pero eso hace que haya madurez en tu carácter. Y entonces adquieres un mayor conocimiento de Dios para tu vida, dándote cuenta que Él sí pelea la batalla por ti. Y va al frente de ti peleando la buena batalla. ¿Para qué? Para bendecir tu vida, porque ya hubo un caso que murió en la cruz del Calvario y fue justificado para que tú estuvieras en fe de lo que Él hizo en la cruz del Calvario para tu bendición. Por lo tanto, cuando tú entiendes ese proceso y viene la adversidad, tú tienes que decirle lo que yo digo, Señor, explícame que tengo que aprender de esto. Porque todo parece que se cerraron los cielos. No hay salida, no hay solución. No oigo a nadie, yo tampoco lo escuché. ¿Sabes qué? Tuve que esperar. Y en la espera que desespera, vino la paz. Y en ese silbido apacible, como dice Isaías, vino la presencia con la respuesta. Todas las situaciones Él hace lo mismo, porque sabe que nosotros como seres humanos somos desesperados. Y eso es algo que cada uno de nosotros tiene que aprender. Esperar en Él y confiar en Él es algo que Él observa continuamente en nosotros, porque ahí es donde Él entra en el tiempo perfecto para el cumplimiento de las promesas que Él hizo con nosotros. No es el tiempo tuyo, no es el tiempo que yo crea, no es el tiempo que me dijeron, no es el tiempo calendárico, es el tiempo de Él. Porque Él es eterno y Él tiene la potestad de cumplir los tiempos en el tiempo que Él dice que hay que cumplirlo. Y Dios siempre lo hace. Lo importante de esto es que tú creas que eso es una realidad para que lo puedas recibir. Si tú no lo crees, créeme, nunca jamás lo vas a recibir. Porque esto es por fe. La fe que agrada a Dios es la fe en Él. No es lo que te dice el Weather Bureau, no es lo que te dicen las estadísticas, no es lo que te dijeron allá en internet, no es lo que tú leíste en el Times. No. Es el tiempo de Dios. Los sazones de los tiempos lo tiene Él. Y Él tiene dominio absoluto de todo. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantenernos firmes en esa fe, no importa qué. No importa qué. La fe va por encima de lo que tú veas, va por encima de las cosas que te digan, va por encima de las noticias. ¿Y sabes qué? Dáselo al Señor, claro que sí. Y el periódico de ayer está escrito aquí. El periódico de ayer está aquí. Es cuestión de leerla. Y el de mañana y el de pasado. Y el del levantamiento de la iglesia también. Amén. Amén. Dáselo al Señor, claro que sí. El segundo punto aquí, vamos a entrar en Tesalonicenses 2:13 y nos habla de la santificación.
La santificación es un proceso que solamente va a ocurrir en nosotros si nosotros se lo permitimos a Él. No vas a ser santificado si tú no se lo permites a Él. Porque Dios no le tuerce el brazo a nadie, como yo siempre les digo, ni obliga a nadie. Pero si usted es coherente conociendo la verdad y la verdad te ha hecho libre, tú vas a buscar la santificación a como dé lugar. Porque ese es nuestro culto racional, como Pablo diría en Romanos. Por lo tanto, 2 de Tesalonicenses, versículo 2:13, nos da unas instrucciones que tenemos que observar, claras y esenciales. Yo quiero que usted tome nota de estos versículos, hermano, para que después usted lo pueda estudiar. No se conforme con esta poquita información que yo doy aquí, porque el tiempo es muy corto. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esto es grande, hermano. O sea que cuando vemos lo que está diciendo 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, nos está hablando de unos propósitos que Él tiene claramente de que no seamos engañados por el intelecto ni por la humanidad. O sea que nosotros mismos no nos dejemos engañar nosotros mismos en que diga, es que esto es imposible que vaya a ocurrir. Es que esto como que no, Dacho, ¿cómo va a ser? Eso es imposible. Eso es el intelecto que por falta de fe domina tu pensamiento. Esa saeta de fuego, que son los ataques que el enemigo pone en nosotros, te tiene que desecharla. El enemigo pone ese tipo de pensamiento y si usted no lo ata ni cancela, toma dominio en su intelecto y le roba su propia bendición. Porque le hace creer que usted no va a ocurrir lo que usted ha conocido en la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar? Se pierde la bendición porque por fe caminamos, no por vista, ni por oído, ni por el dime ni direte, sino por lo que hemos creído por su palabra. Y esto es bien importante, hermano, que lo hagamos. Bien, pero bien importante. Así que nos está enseñando unas enseñanzas básicas para mantener ¿qué? Un discernimiento de espíritu. Ese discernimiento de espíritu se activa cuando nosotros somos santificados. Y le voy a explicar. Cuando usted se aparta para Dios y usted se santifica para Dios, usted recibe en pureza e integridad lo que Dios le quiere dar. Pero si usted no saca espacio de tiempo para hablar con Él, ¿cómo usted se va a santificar? ¿Usted cree que Dios se va a santificar en medio de la calle pasando los carros o la calle San Sebastián como tira Damari? Por favor, seamos honestos, claros y transparentes. Usted tiene que encerrarse en su habitación o irse al campo y orar y buscar la forma de entronizarse con Él para escuchar su voz. Y el único instrumento que tiene que llevarse, ¿sabe qué? Una Biblia, una libreta y un lápiz. Más nada. Más nada. Usted no necesita más nada. Y con eso usted va a recibir todo lo que usted necesita y crecimiento para que poquito a poco llegue a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero tiene que santificarse. Si usted no saca ese tiempo, hermano, créame, la vida le va a ser bien difícil. Porque usted no va a crecer. Créame, no va a crecer. Si usted no le echa alimento a este cuerpo, ¿usted cree que ese niño chiquitito iba a crecer? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no tiene el alimento. Así como comemos el alimento físico, necesitamos comer el alimento del alma para que desarrollemos fortaleza, poder y autoridad en Cristo Jesús. Por eso es importante la santificación. Y dice, gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio de la salvación. Yo quiero decirte que tú estás aquí porque Dios te escogió a ti. Quizás tú no lo entiendas de momento, pero Él le plació escogerte a ti para salvación. Y tú dices, wow, pero sí te escogió. Lo que pasa es que no lo has conocido para saber que Él te escogió.
Y te voy a decir más, te escogió desde antes de la formación del mundo. Él ya tenía tu nombre. Tú lo viniste a conocer ayer, 30, 40, 60 años atrás, pero Él ya tenía tu nombre desde antes de la formación del mundo. Porque el Dios que te llamó, te seleccionó para darte una visión y propósito en tu vida. ¿Sabes dónde tú vas a conocer esa visión y propósito en tu vida? En santificación con Él. La idea clara de esto es, hermano, que tenemos que tener una visión de Él, porque nuestra vida cobra sentido y propósito cuando Él toma lugar en nuestra vida y nos da el sentido de dirección correcta. Mientras tanto, nuestra vida se dedica a trabajar, dormir, pagar deudas, trabajar, dormir, pagar deudas y un ratito de vacaciones que saque por ahí. ¿Usted cree que eso es lo mejor que Dios tiene? Mi hermano, usted está perdiendo el tiempo. Eso no es. Dios quiere que te diviertas aquí en la tierra y la pases bien, claro que sí. Y que de ningún bien carezca, claro que sí. Pero Él quiere darte más. ¿Sabes por qué? Porque la plena satisfacción del hombre no existe en las cosas que hay en este mundo. La plena satisfacción del hombre existe en las cosas que Dios te va a dar. Y la mirada que tú tienes que poner en aquel que te llamó y te sacó de las tinieblas a la luz admirable del poder de su presencia. Amén. Déselos al Señor. Cuando nosotros entendemos esta realidad, nuestra forma de ser cambia. Porque entonces entendemos que nuestra propia satisfacción no está en lo que creíamos que tenía que estar. No está en lo que pensamos que teníamos que hacer. Y estoy hablando de mí, hermano. Hice 4 especialidades dentro de la medicina. Porque seguí buscando por ser cabezón. No hay que decirlo, hermano, no me puedo avergonzar de esa verdad, porque le puede servir de un ejemplo a alguien. ¿Y por qué fui cabezón? Porque Él me llamó temprano. Pero ¿sabe qué Él tuvo que hacer? Espérate, que como este es cabezón, voy a permitir que se muera ahí. Sí, porque hay gente que, ¿verdad? Donde ya tú no puedes hacer nada y ves tu cuerpo, mira la porquería que eres. Ahora te voy a enseñar lo que tú tienes que hacer. Así lo vi yo. Y cuando vi ese cuerpo tirado, pam, pam, y me llevo al cielo, cobra vida ahora, pero vas a hacer lo que yo te digo que tienes que hacer. Y de ahí usted sabe que me llevó 10 años a predicar el evangelio fuera de Puerto Rico y era hacer todas las cosas que tenía que hacer. Pero entonces me di cuenta de los verdaderos valores equivocados que yo tenía porque nunca me santificaba con Él. Es lo mismo estudiarte y creer que te sabe las cosas como el médico. No. Santifícate, buscar mi presencia a través de mi palabra. Para que escuche lo que tú tienes que hacer, para que escuche dónde tienes que corregir, para que escuche lo que tú tienes que cambiar, para que entiendas que no es como tú pensabas, o te dijeron, o escuchaste, o quizás te pensaste. No. Es como yo te digo que tiene que ser. Ahí es que viene el cambio de tu vida. Pero si no nos apartamos con Él, no nos santificamos, jamás nunca le conoceremos a Él. Es una realidad que tenemos que conocer, hermano, sustantivamente importante. Romanos 8, versículos 1 al 2, nos enseña algo que muchas veces el enemigo permite que la misma condenación de la culpabilidad del pasado no te deje buscar la presencia de Dios para que seas meritorio de las bendiciones que tiene para nuestra vida. Y esto es algo que lo tenemos que traer y entenderlo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando tú andas conforme al Espíritu, la carne se somete y ya las cosas que verdaderamente tú anhelabas cambian, porque muchas veces la parte animal de nosotros nos hace caer en los pecados que no deberíamos de caer, que son desagradables a Dios. Tanto el hombre como la mujer, hermano. Aquí no se trata de un hombre nada más. Tanto, eso corre en ambas partes. Y usted dice, ¿pero cómo es esto? Sí. Y fíjese cuán profundo es esta abarcadora aseveración de Romanos capítulo 8, versículo 1. Que cuando usted analiza, te dice, pero el hombre es tan aberrante en sus cosas que puede tener hasta contacto sexual con un animal. O con un mismo sexo. Es el único animal en la tierra que hace eso. Usted no ve un caballo, eso son los animales.
Un perro con una gallina o, bueno, whatever, un disparate de eso que usted quiera pensar. No ocurre. ¿Y cómo es posible que en el hombre ocurra? Póngase a pensar. Entonces, somos los animales racionales de la creación de Dios. O sea, somos los que tenemos intelecto. Y los animales fuera de nosotros somos seres humanos, pero somos animales biológicamente. Nosotros en la creación tenemos el intelecto y tenemos el Espíritu Santo, porque lo único que tiene alma en la creación viviente somos nosotros. Los animales no tienen espíritu, los que tienen espíritu somos nosotros. Ellos tienen un poquito de alma, por eso que usted ve emociones en ellos. Pero nosotros que tenemos el Espíritu y que tenemos mente, ¿cómo es posible que caigamos en las aberrancias de hacer las cosas contra la naturaleza? Póngase a pensar. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no aprendieron a someter la carne en la santificación. Cuando no se somete la carne a la santificación, entonces toma dominio el intelecto y la parte animal carnal, donde Dios no está. ¿Por qué? Porque lo que opera ahí es la naturaleza caída proveniente del huerto de Edén, del pecado original. Pero nosotros, cuando recibimos el llamado de Dios, nos seleccionó para que conociéramos esta verdad y no cometiéramos los errores del pasado de esa gente estando en el presente. ¿Por qué? Porque te llamó para salvación y vida eterna. Te llamó para que vivieras la vida en abundancia. La palabra dice, el enemigo vino a hurtar y matar y destruir. Pero Juan 10:10 te dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso es que tenemos que santificarnos. Por eso es que tenemos que entender de qué se trata el Evangelio. Por eso tenemos que entender de qué se trata la relación con Dios. Es más grande de lo que podemos pensar, ver y escuchar. Dice Jeremías, lo que ojo no vio ni oído escuchó son las cosas que yo he guardado para el hombre. ¿Tú sabes lo que es eso? Si alguna vez a usted le toca ir al cielo como me tocó a mí, yo no tengo vocabulario para describir las cosas que vi. Yo no tengo vocabulario para describir los colores que vi allí. Si se me traba la lengua, el que me dejó una marquita porque del cerebro para que sepas que fue el que me sanó. Sí, porque a veces digo las cosas como que tengo que volver a repetir, pero es eso. No se preocupe que es Él. Y entonces cuando nosotros entendemos esa profundidad, podemos mirar esa cruz y decir, Señor, yo amo esa cruz. Yo amo lo que tú hiciste en la cruz. Yo amo el que murió en la cruz por mí. Y empiezas a reconocer unos valores que hasta ese momento no los habías valorizado con la justa perspectiva de una realidad vivencial de vida eterna. Cuando miras esa dimensión en la profundidad, dices, pero espérate, si lo primero que yo tengo que hacer es cumplir con los mandatos de este varón, de Cristo Jesús, Señor nuestro. No es poner mis prioridades, no es poner el que dirán, el que yo me veo, el que yo debo aquello, el que voy a hacer aquello o lo otro. No, pregúntale a Él lo que vas a hacer. Crea una dependencia de Él y Él hará. Mucho más abundante de las cosas de lo que ha pensado y pedido, dice la palabra. Por lo tanto, si esa dependencia real funciona en nuestra vida, yo quiero decirte que el éxito que vas a tener va a ser más funcional. Amén. Pero tienes que hacerlo un estilo de vida práctico y vivencial continuamente en nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que conforme al Espíritu vivimos, no habrá ninguna condenación. Y no importa lo que te diga el mundo, no importa las críticas que tengan, no importa los dimes y diretes, tú no tienes ninguna condenación, porque el que te llamó a vivir conforme al Espíritu peleará la buena batalla y conforme a su voluntad te retribuirá todo lo que tú necesites. Amén. Claro que sí, a gloria y honra para el que vive. Yo quiero que veamos lo que dice Romanos 6, versículo 3 al 5. Yo lo había sacado aparte por aquí. Lo voy a leer. Ahí está. Fíjate cómo empieza. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¡Wow! ¿Cómo yo voy a entender esto? O sea que
Yo estando en vida me voy a bautizar en la muerte. Hello. Intelecto. Nuestra mentalidad tiene que cambiar, hermano. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Por qué dice eso en cuestionamiento? Mira cómo te sigue diciendo el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, que por causa de que Él resucitó, tú andarás en el poder de la resurrección y las cosas que no son, serán por el poder de la palabra dada a ti por tu boca para cumplimiento de los procesos de los tiempos en favor tuyo. Punto. Ahí lo tienes resumido. Pero tienes que creerlo. Entonces, ¿por qué dice vida nueva? Porque al tú santificarte, apartarte para Dios, andas en una vida no mundana, sino nueva. Aquellas cosas viejas pasaron, pero hoy ahí todas son hechas nuevas. Dice Corintios, ¿verdad? Mira el versículo 5, qué interesante. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Significa que si tú creíste en Él y vives verdaderamente matando la carne, que fue lo que murió en la cruz, porque en la cruz no pudieron matar el Espíritu de Dios, ni su alma, pero crucificaron la carne. ¿Estás tú permitiendo crucificar la carne para que el Espíritu domine en ti? Es la pregunta. Es la parte que tenemos que ver. Si nosotros no entendemos esto, hermano, ¿cómo vamos a vivir en el poder de la resurrección? Siempre la carne va a decir, no, porque tú sabes, yo quiero esto. No, porque a mí me parece lo otro. No, porque a mí me dijeron esto. No, porque yo quiero lo otro. No. Tú no has entendido todavía. Tienes que virar para atrás y aprender a someterte a hacer lo que Dios dice que va a hacer. Y cuando tú entras en esa dimensión, vas a ver que la satisfacción plena en la obediencia de Él va a producir en ti una satisfacción superior a lo que tú pensabas. ¿Por qué? Porque es Él guiándote hacia tu propia bendición. ¿Cuántas veces el hombre cree que va a hacer cosas que son de bendición y resulta que salieron mal? Muchas veces, pero cuando Él te guía, todo lo que haga es de bendición. Absolutamente todo. ¿Y por qué? Porque Él es soberano. Él tiene el poder sobre todas las cosas. Él no necesita preguntarle, mira, voy a hacer esto para hacer. No. Él hace y dice y es. Cuando entendemos esa dimensión, no tenemos problema en obedecerle a Él. No tenemos cuestionamiento en lo que le parece. No tenemos ningún tipo de duda de que Él no se equivoca. Y esa es nuestra seguridad, amparo y fortaleza en medio de cualquier tribulación, dice la palabra. Y eso lo tenemos que tener meridianamente claro todos los días de nuestra vida, sin cuestionamiento. Es importante que nosotros podamos visualizar, y leas ese capítulo de Romanos 6, el de la cruz, y trabájelo para su vida todos los días, porque sé que va a ser de grande bendición. Ahora bien, ¿dónde la palabra dice que Él es nuestra confianza? Vamos a analizar Filipenses 1:6. Quiero que leamos Filipenses 1:6 para que usted pueda entender de qué estamos hablando. Este es Pablo hablando a la iglesia de los Filipenses. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que el que te llamó desde antes de la eternidad por tu nombre y te trajo y te puso el Espíritu Santo en cumplimiento de su palabra, te va a perfeccionar. ¿Sabes lo que es eso? O sea, tú y yo no podemos perfeccionarnos. Tú y yo no tenemos la capacidad de perfeccionar, nada que ver, pero Él sí la tiene, si tú se lo permites. ¿Y sabes por qué no tenemos la capacidad? Porque Él dejó ese existencialmente presente vacío en nosotros para llenarnos con Él. Nadie que no tenga el Espíritu Santo será lleno de su verdad. Nadie. Y todo aquel que lo tiene, si lo permite, será lleno de Él. Pero está en nosotros, a través de la santificación, para que esa perfección
llegue hasta el final del principio del comienzo. Porque lo que Él empezó, sin duda, lo terminó. ¿Dónde está la garantía de eso, pastor? Sencillo. Cuando en la cruz del Calvario el Señor murió, dijo una palabra: completado es. Y Él no murió por Él. Él era todo Dios. Él murió por nosotros. ¿Y en dónde se va a completar esa obra? En nosotros. En ti. Y tú dices, ¿y cómo va a ser en mí? Porque Él te escogió, te llamó por tu nombre y te trajo. Y puso el Espíritu Santo en ti. ¿Me está entendiendo? Eso no es cualquiera. Ese no es el chicho, el cojo, le dio la puñales. Eres tú con nombre y apellido. Sí. Sí. Hay que hablarlo así, hermano. Tú eres una persona escogida por Él, merecedora de toda bendición. Pero tienes que entenderlo y creerlo. Y si llegaste aquí es para recibir esas bendiciones que sin duda Él las va a cumplir. No hay mejor galardón del mundo que ese, hermano. No existe ni existirá, porque solamente lo da Dios. Por lo tanto, cuando vemos esto, entendemos que hay un propósito de glorificación. Y esa glorificación va a llegar a nosotros por el crecimiento que hemos tenido en Cristo Jesús, por un continuo sostén de su verdad en nosotros como testimonio vivencial. ¿Qué nos está diciendo? Que lo que creemos, lo que dice esta palabra, lo vivamos. Lo vivamos. No es escoger lo mejor de dos mundos, estar aquí bien, bien allá afuera. No. Ahí no está Dios, hermano. Eso es hipocresía. Es honestidad y transparencia. Que sin temor y temblor usted pueda decirle las verdades en amor a quien tenga que decirlo. Es demostrar en quién usted ha creído. No es doblegarse ante la obra de maldad. No es doblegarse en aquel que te quiere robar tus derechos. No es doblegarse en aquel que quiere decir, esto es lo que tienes que hacer, punto y se acabó. No. Llegó el momento de vivir por una verdad que tiene valor eterno. Por una verdad que guardará a tus hijos. Por una verdad que guardará a tu esposa. Por una verdad que guardará a tu marido. Por una verdad que te va a saciar de bien el resto de tus días hasta la eternidad. La iglesia tiene que despertar. La iglesia no puede seguir dormida. Hoy en la intercesión hablamos mucho de eso. La iglesia está entretenida. Y para colmo de mal está en dimes y diretes. ¿Cómo es posible eso? La iglesia tiene que estar integralmente unida por el Espíritu, respondiendo al propósito del Creador, para que haya paz, gozo, seguridad y vida eterna, continuamente. No es a veces, está bien, momentito, tú sabes, un pecadito blanco. No, hermano, no. Olvídese de eso. Sea íntegro. Si usted se equivocó, pida perdón y corrija y siga. Porque está perdonado. Pero lo importante es que lo haga. Lo importante es que se quede el pecado oculto callado, porque se ensucia su alma, le quita poder, autoridad y salvación. Porque nada inmundo subirá para el cielo. ¿Ok? Ni siquiera esta carne, que es inmunda, por el pecado original subirá. Subirá un cuerpo glorificado. ¿Te está claro en eso, hermano? Hay que estar claro. Hay que estar claro. ¿Para qué? ¿Para qué y por qué? Porque el propósito es que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para completar la buena obra que Él señaló para cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Cuando nosotros entendemos esto, y cuando usted entra a lo que quiere hablar de esto, exactamente nos está hablando, hermano, de la perfección, y en el tiempo que nos toca vivir se refiere al arrebatamiento. La iglesia va a ser levantada al cielo. Para que la iglesia pueda ser levantada al cielo, tiene que vivir en el Espíritu. Porque si no, el sentido de audición espiritual no se activa. Y yo sé que aquí muchos de ustedes ya han escuchado la trompeta. Si usted no la ha escuchado, dile, Señor, muéstrame cómo suena esto. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, hermano. Dios lo va a hacer. Porque Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para equivocarse. Pero Él quiere que su pueblo le busque en espíritu y en verdad, para hacer la buena obra que Él
ya ganó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Y esos momentos están próximos a ocurrir. Y si usted no está seguro, yo le voy a decir 2 versículos, lo voy a leer y después usted lo estudia. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 al 53. Gabriela se lo va a poner ahí, yo se lo voy a leer brevemente porque yo quiero que usted se consagre en esto, entendiendo esto. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento y abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Por qué incorruptibles? Porque nada inmundo puede subir, la carne que se quedó en la tierra no va a subir, pero lo que él creyó almáticamente sí va a subir con su espíritu. Y nosotros seremos ¿qué? Transformados. ¿Por qué? Porque este cuerpo tiene que ser destruido y subirá el cuerpo espiritual. Y mira el 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y es importante esto corruptible se vista de incorrupción. Fíjese que está hablando de un cambio completamente de mentalidad para que puedas vestirte de algo incorruptible. Porque dice claramente la palabra, porque es necesario que esto corruptible, ¿qué es lo corruptible? Este cuerpo. Se vista de incorrupción. ¿Cuándo se viste de incorrupción? Cuando usted hace la voluntad del Espíritu. Cuando usted vive en el Espíritu. Y por lo tanto esto mortal se vista de inmortalidad. Quiere decir, cuando haya dominio de este cuerpo hacia lo que el Espíritu Santo quiere hacer, lo que es mortal se vuelve inmortalidad porque sellas la vida eterna con Él. Mira lo importante que es esto. Es una transformación de vida que va a ser posible que seas mudado o translocalizado. ¿O no pasó esto con Enoc? ¿O no pasó esto con Jesús? Porque hay que dudarlo, hermano. ¿Por qué no hablar de esto, iglesia? La iglesia tiene que estar preparada. Esto es parte de lo que Dios quiere para este momento. Por eso usted ve que los tiempos arrecios se ponen peores. Y tiene una razón existencialmente de cumplimiento de los tiempos para un propósito de vida eterna. Mira el 54 como te sigue diciendo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, oiga esto bien, y esto mortal haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Solvida es la muerte en victoria. ¡Wow! O sea que no vamos a morir. ¿Tú me entiendes lo grande que es esto? No vamos a morir. Solvida es la muerte en victoria. Mira cómo dice 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pregunta. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mira lo que te sigue diciendo en 56. Me encanta. Ya que el aguijón de la muerte es pecado, y el poder del pecado, la ley, mire 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. O sea que por gracia y misericordia de lo que Él hizo en la cruz, cuando tú sigues lo que Él te dice que hay que seguir, recibes la salvación. Y no mueres. La iglesia no testamentaria es la iglesia que se va viva para el cielo. Somos nosotros, hermano. En ningún sitio se lo predican. Yo se lo digo por la palabra, hermano. Porque si algo me regresó el Señor a esta tierra otra vez y me lo dijo allá arriba, vengo a buscar mi pueblo, es la palabra que vas a predicar. Y Él la va a cumplir. Y si me trajo a mí vivo aquí para esto, vamos a hacerlo, hermano. Vamos a dejarnos de tontería, de cuestionamiento. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Para que podamos correr la Biblia, hay montones de versículos que dicen lo mismo, pero mire, según Primera de Tesalonicenses, Gabriela, 4:13 al 18, por ahí está, míralo, 4:13, ajá, ahí está. Tampoco queremos, hermano, que ignoráis, o sea, no seamos ignorantes acerca de los que duermen. Se murió, ya ahí quedó, no importa, no, sé salvo, no es salvo, no. Que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Y mira el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, lo cual sabemos que es cierto, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Debe ser en letra mayúscula, ¿verdad? Porque Él es Jesús, es Dios Todopoderoso. Y el 15 sigue diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que seremos quedados hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, que ellos tienen un orden de prioridad porque creyeron y murieron creyendo. El cuerpo murió creyendo en el poder de la resurrección. Y el 16 te dice claramente, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de trompeta de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que tu papá, que tu mamá que murió, resucitará primero y lo verás en el cielo. Eso es esperanza de vida, seguridad de quién te llamó a ti y quién cumple la palabra. Mira el 17 y 18 para darle rapidito a esto. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, siempre con el Señor. O sea que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú estás inscrito en ese viaje, pero depende de tu santidad, de tu santificación, para que sea glorificado tu cuerpo. No es poca cosa, hermano. Esto es serio. La pregunta que se cae de la mata. ¿He caminado correctamente en mi vida siguiendo las leyes, mandamientos y estatutos de Cristo? ¿O sigo en las viejas costumbres? O coqueteo con el pecado, tú sabes, me gusta esto, echar la cervecita y el borrachecito y me doy el palito y me meto, tú sabes, el pitufito. Sí, y veo cositas que no me gustan, pero tú sabes, como que me atraen y vives esa vieja criatura. Y la activas. Y toma dominio de tu vida. Pero yo quiero que el domingo Dios me salve. Estás coqueteando con el pecado, hermano. Ponte para tu número. No, pero es que yo un palito no es nada, pero hoy me doy 2, mañana 3, mañana 4, después me doy la botellita, pero no pasó nada. Porque tú sabes, como que tengo resistencia. Le hablo a un alcohólico. Yo sé lo que es eso. ¿Qué les quiero decir con esto? No puedes coquetear con el pecado. No puedes ni siquiera jugar con el fuego, hermano. Si tú metes la mano en el fuego, te vas a quemar. No que yo la meto rápido y no me quemo. Hasta que falles por unos milésimas de segundo y te vas a quemar. Y esto se trata de la vida eterna. No se trata de un ratito, tal vez quizás puede ser, yo me salvo. No. Es vida eterna y es un solo viaje. Y tú tienes que estar bien parado. Tomar una decisión correcta. La segunda pregunta importante. Estoy cooperando con el Espíritu Santo en mí para que se forme en mi alma la imagen y semejanza de un Cristo vivo. Yo le permito al Espíritu Santo trabajar conmigo en medio de la tribulación. Yo le permito a Dios a través del Espíritu Santo decirme lo que Él quiere decidir de mi vida, o quiero yo imponerle criterio. Es que yo pensaba, es que yo creía, es que a mí me parecía. Y Dios te dijo. ¿Y qué te dijo Dios? Entonces hay gente que se atreve a decirle que Dios dijo. Y cuando Dios te dice, Dios te confirma con esta palabra. Si no está confirmado, fuiste tú en tu intelecto. Y el intelecto mata porque es carnalidad. Hay que tener cuidado, hermano. Esto es serio, esto no es bobería. Esto no es que a mí me parece, quizás tal vez, y me va a salir todo bien, y si no viro para atrás y hago lo otro. ¡No! El tiempo es corto. El tiempo es muy corto para despreciarlo. Y los segundos del día cuentan por horas. ¿Sabes por qué?
porque el día funcional son ahora no de 24, sino de 16.4 horas. ¿Se están acortando los tiempos? Sí. Si no acortara los tiempos en aquellos días, hasta los míos se perdería. Lo dice la palabra, no lo digo yo le estoy diciendo la palabra, hermano. Entonces, eso nos tiene que enseñar a nosotros que tiene que haber una dimensión más profunda, de un arrepentimiento genuino de la verdad, para un buen y mejor decisiones sobre nuestra vida. La pregunta que tengo que hacer es, ¿qué tengo yo que hacer? Hay varias cosas importantes. Lo primero, a grosso modo, que le tengo que decir es que volvamos al primer amor. Es bien importante. Y que nuestra vida sea alimentada con la palabra de Dios continuamente. Y entonces el pueblo de Dios entra en lo que dice 2 de Corintios 7:14. 2 de Corintios 7:14. Yo creo que no te lo puse, Gabriela, perdóname. De Crónicas, perdóname. 2 de Crónicas 7:14. Crónica, no es Corintios, Crónica. Esa misma. Fíjese qué importante es este llamado de parte de Dios. Si se humilla a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orasen y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré tu tierra. Esta es la receta que Puerto Rico necesita, hermano. Nosotros hemos permitido cosas en quien tiene poder para dirigir este pueblo y gobernanza que no son correctas. La iglesia tiene que ser participante y votante de los gobernantes. Y darse cuenta que los principios que nosotros estamos viviendo de los estilos de vida son producto de malas direcciones que están en la gobernación. En la gobernanza en general, y el mundo está igual. O sea, Puerto Rico no es la excepción. Pero la iglesia tiene que despertar y vivir por los valores y tener audacia para orar con sabiduría. Y hay una transformación en ellos, que son los que están gobernando. ¿Por qué? Porque hay 4 fundamentos, y con eso quiero que adoración pase, que tenemos que ver. El primer fundamento es la humildad del reconocer el pecado operando sobre la faz de la tierra, que va en contra de los principios de Dios. Por lo tanto, va en contra de la iglesia. Esa humildad de honestidad y transparencia, de un reconocimiento de esta verdad, hace que nosotros podamos ver a Cristo en nosotros mismos. La palabra requiere que no seamos como que nos miremos en el espejo, nos vamos y seamos olvidadizos. No, todo lo contrario. Que seamos hacedores de una verdad absoluta de Cristo, que sea la imagen y semejanza del que nos llamó. Por lo tanto, no puede haber ambigüedades, ni dudas, ni retraso, ni obediencia hasta el día, porque la obediencia hasta el día es desobediencia. Sí, suena duro. La obediencia hasta el día es desobediencia. ¿Y por qué, pastor? Porque el cumplimiento de los tiempos está ocurriendo bien rápido y Dios necesita una iglesia despierta, avivada y cumpliendo su propósito. Eso es lo que necesita Dios. Por lo tanto, la humildad de reconocer esto te va a poner una certidumbre de fe con un discernimiento de espíritu para vivir en los tiempos correctos y ver lo que está pasando correctamente, llamarlo por su nombre y corregirlo. Eso de que me da pena, ay bendito, quizás el pobre, mire hermano, no le compre esa habladuría al diablo. No cree en eso. Dios es un Dios de orden. Si Dios tiene que perdonar, Dios lo perdona. Y se acabó, pero vamos para adelante. Es hora de corregir y vivir en autoridad y de poder. Segundo punto importante en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, es que nos está hablando de que orasen. La iglesia no está orando. Hay que orar.
Porque ¿cómo tú vas a saber las instrucciones de Dios si tú no oras? ¿Cómo tú vas a saber lo que Él quiere que tú hagas si tú no oras? ¿Cómo tú quieres bendición para tu vida si no tienes una relación en quien te la puede bendecir? Son cosas que tienes que ver. Es necesario que la oración sea fundamental en la iglesia. Es necesario que la oración sea un estilo de vida. Y tú puedes estar orando caminando en tu vehículo, tú puedes estar orando bañándote, tú puedes estar orando afeitándote, tú puedes estar orando en todo momento. Y el hombre espiritual está presente en ti. ¿Y sabes qué? Y Dios se va a comunicar contigo. Porque Él anhela que tú seas de esa manera. Y no importa dónde tú estés, con quién estés, tú te apartas, te santificas con Él. Y Él te dice. Cuando tú andas en ese estilo de vida y un ser humano llega frente a ti que necesita una palabra, Dios te da en el don de ciencia, esta persona necesita esto. Cuando tú le escuchas, dice, tú lo que necesitas es esto. Y empieza a llorar. Dice, ¿qué pasó aquí? Dios también la ama, pero te quiere usar como instrumento, pero por tú no estar orando y santificándote con Él, no puedes ser instrumento para la gloria de su nombre. Tan sencillo como eso, por decir un ejemplo. Por eso la oración es muy importante. Tercer punto importante aquí que tenemos que ver, tiene que haber un anhelo. Dice, y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, yo oiré desde los cielos. ¿Por qué? Porque entonces Él va a escuchar lo que está ocurriendo desde los cielos y va a perdonar los pecados que están ocurriendo en la tierra. Porque va a sanar la tierra. Déjeme decirle, es penoso saber y ver cómo gente que está en alta jerarquía de este gobierno buscan las brujas para trabajo de brujería. Es penoso ver cómo gente que está en alcaldía buscan trabajo de brujería para dirigir el gobierno. Es penoso ver en las oficinas trabajo de hechicería, de magia negra, de palo mayombe, sotería, todas esas porquerías. Y nosotros como iglesia, ¿dónde estamos? Votando por ellos, votando por demonios que decidan lo que quieren hacer con tus hijos, que decidan lo que quieren hacer con tu trabajo, que decidan lo que quieren hacer con tu finanzas. ¿Dónde estamos? La iglesia tiene que despertar, hermano. No puede seguir, duérmete nene, duérmete ya, que ahí viene el cuco y te comerá. Eso es lo que está sucediendo. ¿Cómo es posible que ni siquiera podamos contrarrestar la maldad que nos está restando la vida a través de la radiación electromagnética? ¿Dónde está la iglesia que no combate esos hechos sustanciales de vida? Y al lado de tu casa siembran una antena. ¿Con qué permiso? ¿Y la iglesia dormida? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no busca el rostro? Porque habrá muchos que lo hacen por ignorancia. Pero la iglesia tiene que estar despierta. Porque Dios te dice lo que es. Y si Dios te dice de antelación las cosas que son, para que tú las denuncies y el pueblo sea bendecido, ¿sabes sobre quién va a recaer la culpa? No sobre ellos que hicieron el mal, sobre la iglesia que sabía la verdad. Porque el que calla la verdad, se le tiene por pecado. La iglesia está llamada a denunciar la verdad. Independientemente de lo que hagan o no hagan o dejen de hacer, ese no es tu problema, es hablar la verdad. Porque tú no tienes que coger a nadie para hacerlo, tú denuncias la verdad ante el foro correspondiente y ellos escucharán. Y si no lo hacen, a Dios les rendirán cuenta, porque Dios es el que juzga y determina. Pero la iglesia tiene que hacerlo ya. Y le dije eso por un punto, hay muchísimo que no acabaríamos, hermano. Pero es importante que la iglesia esté preparada para denunciar las cosas correctas. Y el cuarto punto, no menos importante para que Dios sane nuestra tierra, es el arrepentimiento. Nosotros tenemos que arrepentirnos del pecado. Todos, sin excepción, cometemos errores. Pero hemos sido perdonados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Lo importante es ir a esa cruz
arrepentirnos y clamar y hacer lo que es correcto. ¿Cuánta gente en la iglesia ha callado el pecado? No se ha arrepentido, lo sigue tolerando y la iglesia está muerta. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ya es hora de que nos levantemos con unción y poder. ¿Sabes qué? No me importa lo que diga la gente de mí. No me importa las críticas. No me importa los emails que hablen de mí. Me importa lo que dice mi Creador. Y usted tiene que ser así. Déselo al Señor. Hoy es un buen día para que cada uno de nosotros nos presentemos delante de Él y oremos para que Él limpie nuestra alma y sane nuestra tierra. Queremos escuelas mejores, queremos mejores ciudades, más respeto, valores que no se han puesto correctamente, ponerlos correctamente. Es hora de empezar a reconocer todas estas cosas, pero el principio está en nosotros. Si nosotros no nos arrepentimos de corazón, hermano, todas estas cosas pueden sonar bonitas, pero nada va a ocurrir. Pero si nos arrepentimos y oramos, Él oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir una vida de humillación a Él, humilde, y arrepentirnos y anhelar el poder de su presencia todos los días de nuestra vida. No cuando viene aquí y reciba, todos los días. Usted se lleva esa presencia y todos los días la cultiva, todos los días la tiene. Levanta las manos y dice, qué rico sentir esto. Y sabe que Él está escuchando, porque Él anhela ese tipo de relación. Y usted tiene que buscarla y anhelarla y orar, y Él sanará nuestra tierra. No hay una varita mágica, no hay millones de dólares que enderece esto. Es Él, el que todo lo puede. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a presentarnos delante de Él. Usted sabe lo que usted tiene que hacer delante de Él y Él hará. Amantísimo Dios y Padre Celestial, antes de hacer esta oración, ¿hay alguien que no ha confesado a Jesucristo como su fiel y único exclusivo Salvador? Porque quiero que reciba lo que vamos a desatar en esta oración. Y es necesario que usted confiese a Jesucristo como su Salvador, para que la reciba. Amén. 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 Sígame conmigo en esta oración. Señor Jesús, en este momento, yo abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora vamos a orar para que usted reciba las bendiciones que Dios tiene para su vida. Amado Dios y eterno Redentor, dador de toda buena dádiva y don perfecto, clamamos a ti como Padre de las luces que eres, Señor. Conociendo, Señor, que somos pecadores arrepentidos, venga un de repente de Dios en nuestra vida. De tal manera, Señor, que tengamos un camino de giro de 180 grados a la dirección correcta tuya. Y volvamos, Señor, a la metanoia original que tú hiciste cuando te confesamos como tu fiel y único exclusivo Salvador. De tal manera, Señor, que la imagen y semejanza de un Dios perfecto se plasme en nuestra vida continuamente, para que nosotros podamos ser transformados a esa imagen que anhelamos esté presente en nuestra vida. Hoy, Señor, clamamos a ti en arrepentimiento y por acción de gracias sabemos, Señor, que tú lo harás, porque tú hiciste un plan perfecto que cobra cumplimiento cuando tomamos conciencia de esta verdad, lo declaramos con nuestra boca y lo hemos creído de corazón, como dices tú en Romanos, Señor. Hoy, Señor, venimos tras esa paz que sobrepasa todo entendimiento y todas las bendiciones que tú añadirás las queremos
y pactamos contigo de una manera tan trascendental que venimos a ti en acción de gracias, sabiendo que tú harás mejor de lo que pedimos y pensamos, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios de orden, tú eres un Dios de principio, tú eres un Dios de autoridad y de poder, de gracia y misericordia y de infinita bondad para con cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Líbranos de las tentaciones del mal, mas guíanos a ti hacia toda verdad. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.